Entonces, para que tengan una idea de cómo hacer el cálculo, les voy a mostrar en el pizarrón cómo hacer el cálculo del patrón de difracción de una sola rendija. Entonces, la geometría va a ser la siguiente. Esa sería la rendija, ese es el eje óptico donde va moviendo el láser, y aquí tenemos la pantalla. La distancia entre esas dos, entre la abertura y la pantalla, la vamos a poner como Z. Y la posición en la pantalla vamos a ver como el variable Y. Y necesitamos otro variable que es la posición en la abertura, que va a ser el variable Y'. Entonces, lo que tenemos es que tenemos las ondas de la luz viniendo de la izquierda, llegan a la abertura y luego van a propagar después hacia la pantalla. Entonces son ondas sinusoidales. Lo que depende de la intensidad aquí es la suma de todas estas ondas sinusoidales, tomando en cuenta su fase, en qué punto del ciclo están cuando llegan a ese punto. Entonces tenemos que calcular la fase que agarra la onda entre este punto en la abertura y un punto que vamos a estar observando en la pantalla, aquí. Entonces, para eso necesitamos saber la distancia R entre cada punto de la abertura y el punto donde estamos observando en la pantalla. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Pues por Pitágoras es sencillo. La distancia R es igual a Y menos Y' cuadrado, que es la diferencia en alturas aquí, más Z cuadrado, que es la distancia de propagación, todo raíz cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Esta ecuación, si tratamos de hacer el cálculo con esta ecuación como está, sale muy complicado hacer el integral, el cálculo. Entonces, tenemos que simplificar eso. Y lo simplificamos suponiendo que la distancia Z es mucho más grande que cualquier distancia transversal, cualquier de los Y's. Entonces, este es mucho más grande que cualquier de esas distancias. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación para poder sacar una expansión binomial. Entonces, primero se rearregla esta ecuación, sacamos un término Z de la ecuación, tenemos entonces un Y menos Y' cuadrado sobre Z cuadrado más 1 todo a raíz cuadrado. Entonces, si Z es mucho más grande que Y menos Y', o Y y Y', ese término va a ser muy chiquito. Entonces, se nos permite hacer la expansión binomial y solo quedarnos con el primer término. Entonces, este va a ser, pues, R aproximadamente va a ser igual a el Z multiplicado por el 1 más 1 medio de Y menos Y' cuadrado sobre Z cuadrado. Y ahí cortamos la expansión. Ahora, para seguir, el siguiente paso es ahora expandir el cuadrado aquí. Entonces, haciendo esto, tenemos Z, 1 más 1 medio, y tenemos Y cuadrado sobre Z cuadrado, más Y' cuadrado sobre Z cuadrado, y más el término, el término cruzado, que va a ser menos 2 veces Y' sobre Z cuadrado. ¿Sí? Y hacemos ahora que es la aproximación de Fraunhofer. Fraunhofer dice que esos términos cuadrados son mucho más chiquitos que este término que es el producto de Y y Y'. Entonces, esos términos desaparecen y solo tenemos ese término cruzado. Esa es la aproximación de Fraunhofer y es válido para el campo lejano. O sea, difracción de Fraunhofer es cuando estás muy lejos de la abertura. Ahora que tenemos esta distancia, lo que tenemos que hacer es calcular el campo en este punto de la pantalla. Lo vamos a hacer integrando el campo sobre toda la abertura, de todas las contribuciones que vienen de todos los diferentes puntos de la abertura y ver cuál es la suma, esta integral en ese punto, altura Y. Para hacer eso, vamos a escribir la ecuación. Entonces el campo en el punto Y es igual
al integral de menos a sobre 2 a a sobre 2, donde a es el ancho total de la abertura, es esta distancia aquí. Y tenemos que integrar sobre todas las ondas. Entonces son sinusoidales, es 2pi sobre lambda. Lambda es la longitud onda de la luz. Y ese es el término que multiplicado por la distancia nos da la fase que agarra la onda. Y está multiplicado por la distancia que acabamos de calcular. Entonces va a ser z menos y' sobre z. Y cerramos paréntesis y integramos sobre de y'. ¿Sí? Entonces ese es el integral que tenemos que calcular. Entonces, para seguir con la deducción, lo que necesitamos hacer ahora es hacer la expansión del seno. Es el seno a menos b. Entonces lo podemos escribir como seno de a coseno de b más coseno de a seno de b. Entonces, escribiendo esto, tenemos el integral menos a sobre 2a sobre 2 y es seno de 2pi sobre lambda multiplicado por z multiplicado por coseno menos 2pi sobre lambda y' sobre z. Entonces es menos coseno 2pi sobre lambda z multiplicado por seno menos 2pi sobre lambda y' sobre z. ¿Sí? Y todo esto está dentro del integral. Entonces de y'. Y puedes ver, y ahora podemos separar en dos integrales. Uno es un coseno y el otro va a ser uno seno. Es donde está la dependencia de y'. Entonces vamos a hacer los integrales. Entonces el primer término vamos a tener seno de 2pi sobre lambda z, lambda z. Ese es un constante con respecto al variable integración. El coseno nos da menos seno pi sobre lambda y' sobre z. Y está pues, dividido por el factor que viene aquí, que está multiplicando el y', entonces va a ser menos lambda z sobre 2pi y. Perdón, ese es un 2. ¿Sí? Y está calculado en el rango de menos a sobre 2 a sobre 2. Es el primer término. Luego tenemos aquí menos, este segundo término, voy a poner aquí abajo, menos, y siendo el mismo cálculo, coseno 2pi sobre lambda z, integral de seno es coseno, y igual está multiplicado por el mismo factor que viene aquí de lo que está dentro del coseno. Entonces es menos lambda z y otra vez está calculado en el rango menos a sobre 2 a a sobre 2. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir estos valores adentro del integrando que acabamos de hacer. Y si vemos primero el segundo término, tenemos coseno de todo ese factor multiplicado por y'. Entonces el coseno de menos un ángulo es igual a coseno del ángulo. Entonces no importa si ponemos menos a sobre 2 y a sobre 2, va a ser el mismo valor aquí. Entonces cuando hacemos la resta de los dos límites, este término tiene que estar igual a 0. Entonces, ese término va a desaparecer y solo nos quedamos con el primer término. ¿Sí? Entonces, calculando aquí, lo que vamos a tener es menos seno de 2pi sobre lambda
Z. Este término va a ser común a los dos términos que van a quedar del otro seno. Tenemos entonces seno de menos 2pi sobre lambda y sobre z multiplicado aquí por a sobre 2, luego el mismo término, menos el mismo término con y' igual a menos a sobre 2. Entonces, escribiendo esto, tenemos seno menos 2pi sobre lambda es y sobre z multiplicado por a sobre 2 menos seno menos 2pi sobre lambda de menos a sobre 2. Y esto, ese término que tenemos que agregar al final es el menos lambda z sobre 2pi y. Entonces no es integral. Entonces si ves aquí adentro de los corchetes acá, tenemos dos términos sinusoidales, los cuales tienen signos diferentes. Este es seno de menos esta y ese es seno de más esto, pero hay un signo menos aquí, entonces resulta que este es simplemente la suma de los dos términos con signo menos. Entonces podemos escribir toda esta ecuación como ese primer término 2pi sobre lambda multiplicado por z, dos veces el sinusoidal de 2pi sobre lambda y sobre z a sobre 2 y multiplicado al final por ese último término menos lambda z sobre 2pi y ese es el resultado, ese es el campo. Normalmente se escribe un poquito diferente, en lugar de multiplicar por ese término, se divide por el inverso de esto. Entonces es igual a seno de 2pi sobre lambda z, dos veces seno de 2pi sobre lambda y sobre z a sobre 2. Dividido por el signo menos que pongo en frente. Es 2pi sobre lambda y sobre z. Y para tener simetría, ponemos una sobre 2 ahí y una sobre 2 acá. Cancelan los dos. Tenemos simplemente una a. ¿Sí? Y esa es la ecuación final para el patrón de difracción. Puedes ver que es un sinusoidal, es algo que oscila, pero que disminuye su amplitud como aumenta la posición y. Entonces, algo que oscila, pero que va disminuyendo en amplitud. Entonces, si dibujamos cuál es la forma de esta función, graficamos así, esta sería contra y, si es la posición sobre la pantalla, y si graficamos el campo, lo que vamos a ver es un sinusoidal que va disminuyendo en amplitud como va aumentando, entonces va a ser algo así, que va disminuyendo y va a ser simétrico. Y ese es el patrón que vimos en la pantalla. Esta es la amplitud, lo que vimos en la pantalla es la intensidad, que es el cuadrado, esto entonces graficando